Bueno, queridos colegas, muy buenas noches, ¿no? Es un honor poder dar inicio a nuestra ponencia del día de hoy, organizada por Enfermeras en Conexión. El tema que nos convoca es de gran relevancia en el cuidado del paciente crítico infantil, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que es ventiloterapia en cardiopediatría. Es un área pues que exige bastante precisión, actualización constante y un compromiso profundo con la vida de nuestros pequeños pacientes, ¿no? Y bueno, para guiarnos en este importante aprendizaje, contamos el día de hoy con la presencia del magíster Jordax Echegaray, que es enfermero especialista en cuidados intensivos pediátricos y enfermero asistencial en el Instituto Nacional Cardiovascular INCOR, ¿no? Su amplia experiencia y trayectoria pues, nos va a permitir comprender mejor el manejo y las implicancias de la ventiloterapia en el ámbito cardiopediátrico. Te damos la bienvenida, Magister Jordax, y muy agradecidas contigo por poder compartir el día de hoy tus conocimientos con todas nosotras y nosotros. Ok, Emily, muchísimas gracias, muy buenas noches con todos y agradecerte a ti por la invitación que me has dado en esta oportunidad para poder compartirles, ¿no? El mundo inmenso que es la ventiloterapia, sobre todo en cardiopediatría y en los pacientes con cardiopatías congénitas, ¿no? Em, para lo cual yo quiero nuevamente darte las gracias y a todo el público que ha tenido el tiempo y el ánimo de poder escucharnos, ¿no? En este día. Recordando que pues la ponencia se ha ido postergando por el tema de que hemos estado en mes turquesa, hemos estado celebrando nuestro mes y yo creo que muchos somos de varios hospitales y cada hospital ha tenido un día especial para celebrar, ¿no? Después de nuestras grandes celebraciones, pues ahora vamos a darnos un espacio para compartir estos temas tan importantes, ¿no? Entonces vamos a empezar definiendo que la ventilación mecánica siempre es usado, ¿no? Más aún en este tipo de pacientitos pediátricos pasan por un periodo de una dificultad respiratoria y la ventilación nos va a permitir resolver ese problema, ¿no? Pero recordando siempre también que va a existir siempre los desafíos en esta población, ya que cada vez se abunda más en los estudios, pero seguimos cayendo o estamos viendo que este trabajo pues siempre va a ser muy de dedicación, La policía tenía buen cargo. empatía y también va a ser eh, la práctica que nos va a hacer a nosotros, ¿no? Muy finos en el manejo. Para conocer un poquito de qué manera la ventilación mecánica, pues tiene los objetivos, ¿no? Sobre todo, tiene un objetivo final que es en ver el equilibrio tanto en el aporte del oxígeno y el consumo del oxígeno que el cuerpo debe hacer. Es decir, la ventilación hace de que nos entregue lo que nos hace falta y el cuerpo tiene que consumir lo que nos da, ¿no? Pero para eso tiene que tiene que prescribir ciertos requisitos para que esto pueda funcionar, ¿no? Sin embargo, recordemos que si un pulmón está sano, pues va a poder compensar varios trayectos o varias descompensaciones, ¿no? Pero si tenemos una afección, y más aún si es cardíaca, pues se va a alterar todo este ciclo uniforme que se va dando. Es por eso que el principal parámetro que afecta a las interacciones cardiorrespiratorias es la presión promedio de las vías respiratorias, el cual está expresado por las siglas del PAU, que es una expresión en inglés, ¿no? Y esto afecta directamente la presión intratorácica. ¿Y de qué manera? Sobre todo lo va a hacer en el ventrículo derecho, ¿no? El cual va a reducir la precarga y va a afectar el rendimiento del ventrículo derecho en función de sus efectos sobre el llenado del ventrículo derecho y en grado variable, ¿no? A ver, ¿me das un chance, porfa? Tengo acá una pequeña... Perdón, tuve un pequeño impasse. Ya, disculpen la interrupción. Entonces les decía que el ventrículo derecho va a ser afectado por este tipo de ventilación que vamos a usar. ¿Y de qué manera?
Dentro del parámetro del binomio pulmón-corazón, pues la parte más afectada por el uso del ventilador mecánico va a ser el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque va a tener muchas alteraciones frente a lo que nosotros vamos a empezar a manejar, ¿no? Entonces, uno de estos es que cuando usamos un ventilador va a reducir de alguna manera la precarga y esto va a afectar el rendimiento del ventrículo derecho en función de sus efectos tanto del llenado y en grado variable sobre la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Y como decía, ¿no? En condiciones de buena salud, estos pueden ser mínimos, pueden pasar desapercibidos, pero cuando hay una disfunción, por ejemplo, una disfunción ventricular o una hipertensión pulmonar que nos producen las cardiopatías, pueden ser estos detalles más marcados. Y es así que debemos entender y fijarnos bastante en lo que es la capacidad residual funcional. Y como toda ventilación nos va a dar presión positiva, pues esto va a aumentar la presión intratorácica y puede elevar cómo disminuir la resistencia vascular pulmonar en función de su distancia o ya también puede aumentar la resistencia muscular pulmonar o por lo contrario va a ayudar a alcanzar la capacidad residual funcional al implicar los pulmones atelestásicos, ¿no? Y en el ventrículo izquierdo ya también va a reducir la postcarga, ¿no? Por lo que puede ser beneficioso cuando existe una disfunción sistólica como la miocardiopatía o la miocarditis. Entonces, ese es un término, una definición, ¿no? Pero hablando en términos de enseñanza, pues tenemos que entender que mientras yo uso más presión del ventilador, voy a reducir mi retorno venoso, voy a incrementar la resistencia muscular pulmonar y al incrementar esta resistencia, lo que voy a hacer es que no haya retorno adecuado al ventrículo izquierdo, o primeramente a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo. Y esto va a disminuir el volumen de eyección. Entonces, la ventilación mecánica en los pacientes tienen que ser medidos adecuadamente y manejarlos finamente, ¿no? O sea, no podemos pensar que los pacientitos, pues cuando entran al ventilador le estamos dando lo mejor, al contrario. Debemos de pensar que la ventilación es un riesgo, ¿sí? Y la figura nos marca totalmente, ¿no? Nos dice el volumen pulmonar y nos dice que la relación resistencia vascular pulmonar, volumen pulmonar, ¿sí? Entonces, vamos viendo. En general, pues es deseable aspirar a una presión promedio, o sea, una presión adecuada dentro de estas vías respiratorias, óptima para lograr la famosa capacidad residual funcional a fin de contribuir al rendimiento del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Es decir, que mi ventilación mecánica de alguna manera no debe perjudicar el funcionamiento adecuado de estos dos lados importantes del corazón, tanto el derecho como en el izquierdo, ¿no? Entonces, si yo mejoro esto, voy a permitir una buena dinámica interventricular. Entonces, mi ventilador mecánico tiene que estar centrado exactamente en una estrategia ventilatoria mecánica de protección, no de, no de soporte, o es decir, no le voy a dar pues, a un pulmón enfermo parámetros bastante altos, ni tampoco mínimos. O sea, lo principal es que necesite un soporte, como te dicen. Y los modos ventilatorios tenemos en cantidades, ¿no? Y se ajustan variando siempre la dinámica respiratoria de cada paciente de acuerdo a la gravedad de su dinámica funcional del corazón, como la lesión que ya va trayendo estos tipos de pacientes. Es importante seguir los parámetros apropiados siempre para garantizar y de alguna manera tener buena oxigenación segura y adecuada de nuestro pacientito. Las alarmas son bastante importantes configurarlas. Es bastante importante. ¿Por qué? Porque me da pena decirlo, pero por el sonido lo que hacemos es incrementar los números grandes para que no suenen alarma o por último dejarlo pues, ¿no? En silencio bajo o por último suspender las alarmas, lo cual es inadecuado. Entonces, ¿cuál sería el objetivo principal en este tipo de ventilación en los pacientitos con cardiopatías congénitas? Sobre todo es ver los efectos sobre el corazón, conocer las formas de manipular la relación flujo pulmonar con flujo sistémico. Entonces, entran dos palabras muy importantes
que se deben tener siempre presentes en este tipo de ventilación. Uno, tanto la parte pulmonar, es decir, cómo voy yo ventilando mi pulmón, y el otro, cómo voy dándole sangre a mi pulmón. ¿Ya? Esos son los dos parámetros. Y sobre todo discutir qué tipo de parámetro voy a iniciar, ¿no? Entonces, en cuanto al inicio, es lo de siempre la parte médica, pero nosotros tenemos que ver, vigilar que eso se esté dando de acuerdo a lo que necesite el paciente. Es decir, ¿cómo? De que debo de comprender todas las razones por las que el paciente necesita el ventilador mecánico. Después, utilizar una técnica de evaluación para identificar los pacientes que son capaces de poder quitarles ya el ventilador mecánico. Y el tips es manejar la mejor estrategia para restablecer todas las funciones de recuperación del paciente. También es importante considerar planes de manejo extendidos, ¿no? Incluido la traqueostomía y las instalaciones de ventilación mecánica a largo plazo. Es decir, que los pacientes con cardiopatía también van a entrar en ese periodo largo de uso de ventilación mecánica, que no van a poder salir y van a terminar en traqueostomía. Algunos son pacientes pues que se complican y pueden, aparte de tener una cardiopatía congénita, que puede llegar a una cirugía paliativa, pueden llegar a ser pacientes neurológicos y terminar en una traqueostomía o ser pacientes ventilados de manera crónica, ¿no? Entonces, eso también, hay factores que nosotros debemos vigilar, más aún si nosotros estamos al cuidado del paciente. O sea, el cuidado, la palabra cuidado implica mucho, no solamente es estar al lado del paciente, registrar sus funciones vitales, escribir las notas de enfermería, sellar y terminar el turno y adiós, ¿no? O sea, el poder de ser un enfermero y una enfermera de la unidad de cuidados intensivos, certificados como una especialidad, ¿no? O sea, tienes el aval de una universidad que te ha certificado que eres especialista, va más allá simplemente de tener un cartón. Es ponerse la camiseta, latir con el corazón y atender a aquellos pacientes que necesitan de ti. Y para poder atenderlos, es tu actualización que debes de tener, ¿no? Entonces, también debemos darnos cuenta de algo. Ese algo es saber que el pulmón, pues al tener funcionamiento directo con el corazón, va a jugar un papel importante en el famoso gasto cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? Si el pulmón tiene una disminución del agua extravascular pulmonar, también va a tener una disminución del trabajo respiratorio, pero va a determinar tanto en la precarga, porque va a disminuir. Si yo incremento la parte pulmonar, va a disminuir el retorno venoso, va a incrementar la presión del retorno venoso y va a haber una disminución de la vasoconstricción hipóxica. En la postcarga va a incrementar la presión intratorácica, va a haber incremento en la presión transmural y en el corazón va a haber una disminución en la demanda de oxígeno, el incremento en el aporte también de oxígeno. Entonces, todos estos papeles que vemos va a estar dado por el famoso PEP, que es la presión al final de la expiración, ¿no? Lo que ahora comúnmente lo llamamos como PIF, pero no es el PIF. El PIF es otro tipo de nomenclatura que debemos saber diferenciar. Cuando hablamos de PIF, muchas veces ya nos hemos acostumbrado a decir PIF, pues el famoso PEP no. No es una simplificación porque es una palabra en inglés y las dos se pronuncian como I, ¿no? Sino es la famosa PEP, ¿no? Que es la presión al final de la respiración, que tiene una función muy importante en cuanto a la función cardiovascular y cardiorrespiratoria. Y ese es ese sentir que nosotros debemos recordar un poquito de fisiología al saber lo que es las capacidades y los volúmenes que tiene el pulmón. Pero esto no va a funcionar de manera sola, sino que va a tener siempre actores. Dentro de estos actores están siempre la parte ósea, que es el componente, el soporte esquelético de todos los músculos que van a estar trabajando y van a permitir que este pulmón trabaje de acuerdo a esta dinámica tanto extrapulmonar, ¿no? Dentro de eso nacen cuatro volúmenes y también cuatro capacidades, los cuales se relacionan entre. Es decir, si yo agrupo volúmenes, voy a tener capacidad, ¿no? Pero ¿cuáles son?
voy a tener 4 volúmenes, 4 tipos de volúmenes, y esos 4 tipos de volúmenes me va a dar las 4 famosas capacidades. Tal vez lo ven un poquito desordenado ahí, pero si les pongo acá nos va a resumir de mejor manera. Y es decir, que siempre yo teniendo un volumen corriente, ¿no? Si yo tengo un volumen corriente, pues eso es lo que mayormente llamamos como volumen tidal. Es nuestro volumen estándar, corriente, por algo se llama, ¿no? Es el volumen que nosotros recibimos en cada ins y expiración. Pero también podemos tener un volumen de reserva inspiratoria, o sea, cuánto podemos respirar, un volumen de reserva expiratoria, cuánto podemos expirar. Pero siempre en el pulmón va a quedar un volumen residual. Y ese volumen residual es pues, lo que conserva nuestra respiración en todas las patologías que podamos tener. Y hablábamos un poquito de la capacidad funcional residual que debe mantener el ventilador, tanto el volumen de reserva más el volumen residual, ¿no? Entonces el volumen corriente se puede seguir manejando. Toda la suma de estos volúmenes, como se pueden dar cuenta, de los 4 volúmenes que yo les hablaba, incluso se van sumando, ¿no? Yo voy a tener un volumen residual, que siempre queda en el pulmón, un volumen de reserva expiratoria, un volumen corriente, volumen tidal, y un volumen de reserva inspiratoria. La suma del volumen de reserva expiratoria, disculpen de la réplica que hago, más el volumen residual, pues nos va a dar la famosa capacidad funcional residual. Si yo sumo el volumen de reserva inspiratoria más mi volumen corriente, me va a dar mi capacidad inspiratoria, ¿no? Y sumando tanto mi capacidad de los 3 volúmenes, voy a tener mi capacidad vital. Y por último, si sumo los 4 volúmenes, voy a tener mi capacidad pulmonar total, ¿no? Es un poquito para recordar nada más por qué se inicia la ventilación y qué debo tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es lo que me llama la atención que debo de tener en cuenta en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, vamos a poder ver que de allí van a nacer los famosos modos ventilatorios. 2 caminos importantes, uno que voy a ventilar por presión y otro voy a ventilar por volumen. ¿Y en qué momento, en qué parte o de qué manera puedo decidir esto? En pediatría, pues la parte médica siempre de alguna manera nos ha orientado a que menor de 10 kilos siempre va a ser por presión y mayor de 10 kilos podemos dar tanto presión como volumen. Y en las personas adultas, pues en su mayoría siempre nos da un volumen, ¿no? Y eso es calculable, sí es calculable, por un peso ideal tanto para la parte masculina como la parte femenina. Porque recordemos que estos niñitos con cardiopatía son desnutridos, crónicos, no, no son agudos, son crónicos. Pasan por la parte aguda y van a la parte crónica, es decir, son con bajo peso. Y en su mayoría los que trabajamos en unidades de cardiología, pues niños que tienen 1 año pesan 7 kilos, 6 kilos, ¿no? Y en la mayoría de un porcentaje mayor tenemos niños con síndrome de Down, ¿no? Con trisonomía 21. Ellos, pues más aún. Entonces, ventilarlos por el peso no va a dar una adecuada ventilación. Tenemos que darle como el peso ideal. Porque el pulmón, pues nunca va a engordar, nunca va a enflaquecer. Va a ir de acuerdo al crecimiento del niño. Entonces, es por eso que el peso ideal se calcula con la talla del paciente, ¿no? Entonces, es una fórmula que cuando iniciamos la programación del ventilador, pues el médico que conoce, sabe, es experto en manejar, no es un principiante, sino es un experto manejando, programa su ventilador y nos da todo el plan de manejo. Nosotros nos toca continuar vigilar que esto funcione. ¿De qué manera va a funcionar? Cuando yo voy a conocer en qué tipo de parámetro me encuentro, ¿no? Si tengo una ventilación que es mandatoria, es decir, que el ventilador me va a dar todas mis respiraciones, o un modo donde tanto va a ser 50-50, es decir, me van a poner un límite de base de respiraciones y el resto tal vez yo les voy a dar. Y por último me van a dejar espontáneo, es decir, que yo estoy despierto, que puedo manejar las ventilaciones, pero aún con apoyo del ventilador, ¿no? De allí nacen todos los tipos de modalidades. Actualmente hay incluso más modalidades, que es las que pueden ver ahí, ¿no? El famoso SIN, el famoso BiPAP,
tenemos el espontáneo CPAP también. Ya tenemos el famoso NARVA, ¿no? Que tiene mayor especificidad en el manejo al ver la estimulación del diafragma. El APV, el RPV, entonces son muchas modalidades, pero tienen la misma función de darle un soporte al ventilador. Entonces yo desde mi punto de vista debo de saber, conocer y manejar y proteger, o sea, defender a mi paciente porque no sé qué tipo de especialista me toque para poder manejarlo. Si yo conozco, oriento. Tal vez ellos decidan y te impartan el plan, pero recordemos, no estamos en la era vertical, estamos en la era horizontal, donde los grupos profesionales ya saben comunicarse y saben coordinar y saben manejar planes de estrategia en este tipo de pacientes. Pero conociendo un poquito mi pulmón, pues puedo darme cuenta a dónde voy dirigiendo el plan. Este diagrama se manejó bastante en el tiempo de COVID con el tema de las famosas pronaciones, porque tenía una función fisiológica principal y nació de este diagrama de Wells, ¿no? Este diagrama nos va a permitir ver los gráficos claramente que en las partes apicales la ventilación es mucho mayor que el flujo pulmonar. O sea, es decir, en mis ápices mi flujo de sangre es mínima frente a la base. La base es bastante profundidad de sangre y menos ventilación. Y también esto va de acuerdo a la presión atmosférica, ¿no? Ustedes saben que a menor altura, pues la presión es mayor, igual que a nivel del mar, ¿no? Por ahí nos vamos. A nivel del mar, recordemos que es un bar, la presión que tenemos, que es 760 milímetros de mercurio, y a mayor altura la presión es menos, por lo cual necesitamos tener más captación de oxígeno. Es por eso que en las alturas la mayor población pues tiene mayor glóbulos rojos, aquellos buenos alimentados, ¿no? Aquellos que no sufren anemia. Ya en cambio, a nivel del mar tenemos límites de hemoglobina porque tenemos bastante oxígeno, al 100% a nivel del mar, ¿sí? Pero con la diferencia de que nuestro aire está contaminado, a diferencia de la sierra. No pensemos que yo estando en la sierra pues tengo aire limpio, puro y oxígeno al 100%. Eso es relativamente, pero a nivel del mar el oxígeno se libera en las famosas burbujas, ¿no? De las olas. Es un poquito de conocimiento. Entonces, lo que les decía es este diagrama que debo conocer. ¿Y por qué debo de conocerlo? Porque también tus pacientes en ventilación mecánica tienen que tener una adecuada posición. No todos van a estar a ras del 0 grados, ¿no? La cabeza. La elevación de la cabeza tiene que tener un mínimo de 30, 45, que te pueden llegar en tipo de ventilación que le des tú hasta 90 grados. Eso va a ayudar a que tu pulmón se estabilice en cuanto a sus presiones y evite que el corazón mismo por el peso presione y produzca las famosas atelectasias en los tipos de pacientes. ¿Y para qué? Para llegar exactamente a mi lado derecho. Si ustedes se dan cuenta, en el lado derecho, pues tengo un diagrama muy importante y muy bonito que me dice dónde en los vértices predomina la ventilación. En estos vértices predomina la ventilación. Es por eso que este globito está más ancho frente a este tubo. ¿Ya? Y en la base predomina la perfusión, es decir, mayor circulación sanguínea. Mayor el tubo es bastante ancho. ¿Para qué? Para llegar a un equilibrio donde pueda yo tener la famosa ventilación, perfusión, lo que decíamos. Y tiene un rango que tiene que estar de 0,8 a 1. Pero George, ¿de dónde me sacas este valor? Te voy a sacar, más tarde te voy a hacer ver lo que tiene que ver el gasto cardíaco. Ya te voy a hacer ver. Poco a poco vamos a avanzar. Entonces, cuando yo voy a dar, el vendedor me va a dar una fuerza que va a romper la resistencia de mi pulmón, va a permitir que ese rompimiento de la resistencia que tengo, pues va a permitir ingresar presión programada y un grado de volumen que va a distender mis alvéolos al inspiratorio y al expiratorio, dejando que mi pulmón esté aperturado. Es decir, que voy a dejar una presión, esto es la famosa, ¿no? Con una presión al final de la expiración. Ahí está el famoso.
¿Para qué? Para que mi alveolo esté pues aperturado, siempre y cuando no tenga en el camino algo que le intervenga, ¿no? Como puede ser una obstrucción, secreciones, espasmo infundibular y tantas cosas más, ¿sí? Entonces, miren, esta es una foto y es clásico de una paciente cardiópata. Una de sus eh, signos clásicos, cianosis peribucal. Y otro, cianosis distal, con los famosos dedillos en palillos de tambor. ¿Por qué? Porque se ha deformado por todo el, la disfunción, tanto cardíaca como la inadecuación tanto de la ventilación como perfusión. Y dirán, pero entonces necesita ventilarlo este paciente, ¿no? Porque su saturación basal de esta niña es 68%, lo cual no está dable, ¿no? ¿Necesita una operación urgente? Sí, pero ella a su edad se acostumbró, imagínense. Se acostumbró, pero la calidad de vida que tiene no es adecuada, ¿sí? Listo, entonces, para hacer un preámbulo, si yo les presento un caso clínico y les digo que hay un niño de 3 días de vida, tiene una cianosis bien marcada, derivado con diagnóstico de un ventrículo único, ¿no? Que es producido por una atresia tricuspidia, entonces puede ser un ventrículo único tipo izquierdo, lo cual lo intuban porque está desaturando, inician prostaglandina para poder aperturar el PCA y mantener, ¿no?, el conducto arterial permeable. Pregunta es, ¿qué consideraciones fisiológicas tomaría en cuenta al iniciar una ventilación mecánica? ¿Y cuál sería el manejo adecuado tanto de la relación ventilación-perfusión, ¿no? Voy a necesitar valores que lleguen menor de 0,8 o voy a necesitar valores que lleguen mayor que 1. ¿Y qué parámetros se utilizaría? ¿No? Es un para empezar. Pero debo tener en cuenta algo muy importante. ¿Cuáles son mis objetivos de la ventilación mecánica en la cardiopatía congénita? Uno es mejorar el rendimiento del ventrículo izquierdo, manejo de la famosa relación ventilación-perfusión, disminuir el esfuerzo respiratorio, no debo cargarlo al paciente que empiece a hacer trabajo respiratorio, corregir la hipoxemia, mantener una ventilación alveolar durante tanto infecciones respiratorias y una insuficiencia cardíaca. Pero Jordas, ¿por qué estás hablando de ventilación y hablas de infecciones respiratorias? Todos los pacientes con cardiopatías congénitas son los que tienen mayor porcentaje de infecciones respiratorias agudas y algunas se llevan a crónicas. ¿Por qué creen? Porque hay hiperflujo pulmonar, porque el pulmón está congestionado, está húmedo, y al ser húmedo se crean más infecciones respiratorias. Y por último, asegurar una vía aérea en el periodo perioperatorio óptimo, es decir, posoperados que esté mi vía operatoria excelente. Entonces, pero ¿cuáles son las causas de que yo pueda tener una insuficiencia ventricular izquierda? ¿No? ¿Por qué? Porque voy a tener un hiperflujo pulmonar, voy a tener sobrecarga de presión, voy a tener también una insuficiencia mitral, una disfunción crónica o una disfunción aguda. ¿En qué punto? Los famosos o las famosas cardiopatías congénitas que nos dan hiperflujo pulmonar son las famosas comunicaciones interventriculares, los conductos arteriosos persistentes, los canales auriculoventriculares completos o hasta los desbalanceados, las ventanas aortopulmonares, las malformaciones arteriovenosas sistémicas, el famoso truncus arterioso en todas sus fases, tipo 1, 2, 3 y 4, que es el más grave, ventrículo único sin obstrucción al flujo pulmonar, anastomosis arteriopulmonar hiperfuncionante, son estas cardiopatías que sí o sí me van a dar hiperflujo pulmonar. Es decir, que estos pacientes dijimos que son candidatos a sufrir infecciones respiratorias agudas a cada momento. Sobrecarga de presión, puede haber obstrucción a la sede del ventrículo izquierdo, y esto es lo más clásico, ¿no? Que hay una estenosis de la aorta, una coartación de aorta grave, crítica, una insuficiencia mitral que no funcionan las válvulas aórticas, difusión crónica tanto como una miocardiopatía, una cardiopatía congénita, ¿no? O una disfunción aguda por una miocarditis, una sepsis, una arritmia o una isquemia.
Pero dime, Jordas, ¿las arritmias en los pacientes con cardiopatía se dan? Sí se dan. ¿Desde qué edad? No está determinado. Pero ¿puede pasar un paciente que nunca tuvo una cardiopatía, puede sufrir una arritmia? Sí hay pacientes, se ha incrementado. Después de la pandemia, pues tenemos más casos de arritmias cardíacas en los pacientes. ¿En qué edades? A partir de los 10, 11 años. La causa, vaya a saber, puede ser una por el virus o puede ser también indirectamente. Aquí algunos comentarios dicen por algunas vacunas. No sabría decirlos exactamente, no podría defenderlos, pero tal vez pueda ser que sí o como pueda ser que no. Pero después de esta pandemia se incrementaron el porcentaje de arritmias cardíacas. Entonces, todo esto nos va a llevar a la famosa hipertensión pulmonar, lo cual está acompañado de resistencias vasculares aumentadas, ¿no? Entonces, todo paciente con riesgo de hipertensión pulmonar se debe siempre insistir en la prevención de esta crisis, porque esta crisis nos va a traer una desaturación, ¿ya? Y una hipotensión. Entonces, para que no pueda pasar en un paciente que sufre una hipertensión pulmonar, ¿y quiénes son? El famoso CIB, ¿no? El famoso CIB es el que tiene mayor puntaje en traer hipertensión pulmonar. Y de los cuatro CIBs, ¿cuál es el más principal? El famoso CIB perimembranoso. No, ese es el causante de muchas hipertensiones pulmonares. Cuando yo tengo este tipo de paciente posoperado o reparado de un CIB, pues lo que tengo que tener en cuenta siempre es que mi sedación sea adecuada, ¿no? ¿Qué tipo de sedación voy a usar? Bueno, es de cada protocolo de institución, pero si yo manejo RAS de -4, -5 con todo lo que voy a tener, adecuado, bien, genial, ¿no? Si voy a usar paralizante, también vas a usar paralizante, normal, ¿ya? Y minimizar los procedimientos que puedan generar incomodidad. Primer punto que nace, incomodidad, vamos acordando. Como también la aspiración innecesaria, ¿ya? De secreciones a través del tubo endotraqueal. Listo. Van naciendo ya muchas cositas que nos vamos a adentrar un poquito más en el transcurso de este tiempo, ¿no? Prestando atención a la adecuada analgesia. O sea, una cosa es sedar y otra cosa es dar analgesia, ¿sí? Por otro lado, también es importante prevenir los problemas que puedan llevar a una hipoxemia o la famosa acidosis, incluyendo el desplazamiento, obstrucción del tubo traqueal o el famoso barotrauma. Recordemos que la ventilación mecánica nos puede dar tanto el barotrauma por la presión, el volutrauma por el volumen que manejemos o el biotrauma, que es parte también de todo el intercambio a un cuerpo extraño que está en el cuerpo, que es el tubo endotraqueal, y las defensas que empiezan a manejarse. Siempre intentar evitar efectos negativos de la ventilación sobre la circulación pulmonar. Esto es importante, evitar, o sea, manejar buenas presiones medias y los volúmenes corrientes bajos, porque los pulmones son enfermos. No debemos manejar muy altos, ¿no? Y la frecuencia respiratoria, de acuerdo a eso, podemos manejarlo como está nuestro pH o levemente alcalótico para que tener un mejor manejo, ¿no? Podemos manejar estrategias hiperventilatorias si es que hay crisis hipertensiva o tener un fío elevado alrededor de 60%, si fuera necesario hasta 100% usamos, pero no es por periodos muy largos, porque recordemos que el oxígeno oxida y también inflama el pulmón, ¿no? Entonces, yo al tener una presión media de la vía aérea baja, se debe emplear valores de presión positiva al final de la expiración, que es el famoso PP, ¿no? De estos dos nace el famoso driving pressure, o es la conducción de la presión, ¿ya? Y por último, pues necesario mantener el famoso CRF, capacidad residual funcional, y así optimizar el calibre vascular pulmonar. Por lo general, valores menores de 7,5 de pp tendrán poco impacto negativo sobre la vasculatura pulmonar, es decir, de los 5 que es fisiológico, pues no pasar mayor de 7,5 de pp, ¿no? Pero si por ahí alguien médico dice, ya, vamos a hacer el plan y vamos a manejar un pp de 8. Muy bien, de 9 también.
de 10, preocúpate, y ese pulmón está recontra, siendo eh, golpeado hacia el ventrículo derecho, ¿no? Recordemos, mayor PP golpea al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque voy a distender mi alveolo, voy a hacerlo más ancho y esto va a obstruir el flujo sanguíneo, va a evitar el retorno venoso que pueda llegar tanto al ventrículo derecho como también al ventrículo izquierdo. Entonces, muy bien, entonces ya mi paciente está reparado, le hicieron una anastomosis sistémico pulmonar donde pues estos pacientes no necesitan mucha ventilación. Te dice el manual que debe ser en lo pronto posible extubado para que tenga una respiración espontánea y de esta manera la presión negativa intrapleural favorezca el retorno venoso y también la circulación pulmonar, ¿no? Entonces, por lo tanto, el objetivo de todo paciente que le hagan una anastomosis sistémico pulmonar pues debe ser extubado de manera temprana. ¿De quiénes estamos hablando? Del famoso Blay-Lowtausen, ¿no? Anteriormente hablábamos, ¿no? De las cirugías paliativas. Vamos a empezar por el Blay-Low, vamos a llegar al Glenn, después del Glenn vamos a llegar al Fontan, ¿no? Eso es la secuencia que nosotros hacemos en los pacientes con cardiopatía, ¿no? Entonces, la teoría nos dice que pues siempre manejemos una presión aérea media baja. Sin embargo, si el presente, el paciente, colapso, áreas de colapso, ¿no? Atelectasias, vamos a optimizar no la presión, sino la presión al final de la expiración. ¿Para qué? Para aperturar esos alveolitos, ¿no? Esos pacientitos no necesitan mucho FIO2. Al contrario, puedes tener PP alto, puedes tener la presión quizá un poquito elevado, pero el FIO2, 21%. Y con eso te saturan a lo que ellos necesitan. Pero yo, ¿cuándo necesitan estos pacientes de saturación? Que te sature entre 75 y 85%, pues estate tranquilo y contento porque está funcionando adecuadamente de acuerdo a su cardiopatía. ¿Qué pasa si llega a 100? Preocúpate, preocúpate, porque está haciendo un robo sistémico y eso perjudica al pulmón, aunque parezca raro, ¿no? Pero en este tipo hay que conocerlo un poquito. Miren, aquí está, esto es un pacientito es un Blay-Lowtausen en presión controlada, ya eso quiere decir que está sedado, ligeramente sedado ya con el plan de pasarlo a zinc, porque ya está dando respiraciones propias. Miren, está programado en 30, pero su respiración va ya en 33. Además, el ventilador me está marcando que también está haciendo respiraciones. Su volumen que está manejando es bueno porque tiene entrada y salida, no hay fuga. No, el tubo está bueno, el café está bien medido. Ya su volumen inspiratorio tal vez es 38 y su expiratorio es 29. Entonces, como ya está empezando a respirar, pues puede haber variación, ¿no? Su presión control es bajo, 10, y su FIO2, 23%. Su PEP en el rango que dijimos y el paciente estable. Pero ¿qué pasa en otro tipo de pacientes? Es un paciente con otra cardiopatía que necesita un poquito más de presión y los volúmenes también casi llegan al anterior, ¿no? Pero su FIO2 bastante bajo y su PEP bajo con una frecuencia respiratoria aparentemente alta, ¿no? Sí, por una estrategia ventilatoria que pueda tener. Muy bien, pero recordemos que no es bueno oxigenar este tipo de pacientes en Blay-Lowtausen. ¿Por qué? Porque hay mayor mortalidad o mortalidad en bebés sometidos a cirugía cardíaca. Y lo dice este artículo en el 2021 en el famoso Pediatric Critical Care Medical, en el Journal, donde han podido estudiar este tipo de pacientitos y han llegado a la conclusión de que la hiperoxia que pueden tener estos pacientes a la larga pueden traer mortalidad, ¿no? Es decir, cuando tengo en mi instituto un paciente con Bleylock, no lo satures, no le pongas mucho oxígeno, porque a la larga va a tener consecuencias, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo ventilo a un paciente con ventrículo único? Los famosos ventrículos únicos, ¿no? Dentro de este gran grupo pues, van a estar los famosos fontanes, ¿no? Van a estar los famosos, los que tienen atresia tricuspidia, que tienen
tal vez estenosis aórtica, muchos más, ¿no? Donde los flujos van a cambiar. Entonces, nos dice el manual que en lo posible se decide una estrategia orientada a aumentar la resistencia pulmonar o disminuirla, ¿no? Siempre con el objetivo de equilibrar las circulaciones, logrando que la ventilación con la perfusión sean cercanos a uno. Y se deben utilizar además tratamientos médicos y quirúrgicos apropiados. Esos tratamientos médicos ya se usan medicamentos, ¿no? Donde van a disminuir la hipertensión pulmonar, que lo vamos a hacer más adelante. ¿Y por qué yo pongo acá pacientes con tetralogía de Fallot? Recordemos, por ser tetralogía, ya qué parte está más atrofiada, el ventrículo derecho. Dentro de los síntomas, signos clásicos de toda tetralogía es hipertrofia ventricular, cabalgamiento aórtico, estenosis infundibular, ¿no? Y un famoso CIB. Entonces, si hablamos del ventrículo derecho, pues el ventrículo derecho está totalmente atrofiado. Y esos tipos de tetralogía, pues hay que tener bastante cuidado. Pero cuando son reparados, ¿ya pueden funcionar adecuadamente? No. En la primera etapa tienen que seguir estabilizándose poco a poco hasta que ese músculo atrofia, hipertrofia ventricular, se vaya mejorando, ¿no? Entonces, y también en situaciones de hiperflujo pulmonar, pues tratar de que nuevamente mi relación ventilación-perfusión llegue siempre a uno, ¿no? Entonces, la estrategia se suele incluir fracciones inspiratorias de oxígeno bajos, que lleguen al FIO del 21%, que un pH que mantenga 7,3 a 7,4 y considerar el PP más alto posible, no llegando a 8, ¿no? 7,5, lo que nos dice. Entonces, yo debo tener en cuenta en esos pacientitos con cardiopatías, sobre todo verificar el desempeño del ventrículo derecho con reducción del retorno venoso a la aurícula derecha, ¿no? Para ver mi precarga, el aumento de las resistencias vasculares pulmonares y el aumento de la postcarga del ventrículo derecho. Es decir, si yo tengo un PP bueno, voy a permitir que mi retorno venoso pues, sea adecuado a mi ventrículo derecho y al tener una resistencia baja pulmonar, pues ese volumen va a poder salir y va a poder distribuirse por todo el cuerpo, ¿no? 50. En la disfunción ventricular izquierda, la ventilación espontánea aumenta la postcarga, mientras que la ventilación la disminuye a efectos de disminuir la presión transmural, debo de recordar, y el corolario es que la ventilación mecánica tiene efecto deleterio para el ventrículo derecho y beneficios para el ventrículo izquierdo, ¿no? Dado que en niños sin insuficiencia cardíaca predominan los efectos sobre el ventrículo derecho, ¿no? Entre interacciones cardiopulmonares debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: fisiología del ventrículo único, hipertensión pulmonar y relación ventilación-perfusión. Fisiología lo hemos visto, hipertensión un poquito lo estamos tocando y la relación que ahora les voy a dar más adelante. Puntos claves. Se recomienda extubación pronta, temprana en los pacientes que tienen Glenn y Fontan, ¿ya? Sobre todo estos dos pacientitos, este grupo de pacientes, ¿no? Pacientes operados de Glenn, en lo posible, extúbalo. Fontan también cuanto antes. No lo tengas mucho tiempo en ventilador porque es perjudicial para la función cardíaca, ¿no? Si voy a extubarlo, pues puedo llevarlo a una interfase, ¿no? Y es la famosa ventilación no invasiva, que puede ser por CPAP, puede ser máscara no invasiva, puede ser total face y por último prong nasal, ¿no? Y hay pacientes que hemos tenido extubación rápida, pero le hemos puesto en cánula de alto flujo y nos ha funcionado perfectamente bien. Entonces, ¿qué debo de hacer en mi paciente posoperado? Vigilar mi escala de RAS. La sedación sea adecuada, ¿no? Que esté en niveles de 3 y -4. Y -5 si, pues, si tiene mucha hipertensión pulmonar. Si no tengo o no manejo adecuadamente una escala de RAS que es manual, que es puntaje, y soy experto manejando, ¿no? Ya no soy el que copia, el que dice, bueno, este ojo de buen cubero tiene -4, no, tiene -5, pero si me doy cuenta y voy un poquito adentrándome a saber cuáles son las especificaciones de cada puntaje, yo creo que tu paciente debió tener -2, incluso hasta -3, ¿sí? Pero ya existen métodos no invasivos que nos dan el nivel de sedación, como es el famoso BIS o el famoso NIRS, ¿no? El famoso BIS
que nos va a determinar cuánto está sedado tu paciente. Si está despierto, los valores van a llegar de 80 a 100. Si está en una sedación moderada, va a ser de 60 a 80. En una anestesia general de 40 a 60. Una anestesia profunda y muy profunda, ¿no? Entonces, los anestesiólogos usan bastante esto y también nos han prestado y nos han ayudado a manejarlo en las UCIs para poder ver cuán sedado está mi paciente, ¿no? ¿Es ideal? Depende de qué tipo de cardiopatía puedas manejar. Y lo que manejamos ahora bastante es la famosa, em, el famoso NIRS, ¿no? La espectrostroscopía cercana, donde tienen dos diodos, uno que emite luz y otro que capta la reflejancia de la hemoglobina. Entonces vamos a ver valores, que de 50 a 80 es lo normal, es bueno. Pero preocúpate si es más o es menos. A menor número, pues no hay buen transporte, no hay buena entrega de lo que nos dice la ventilación, que debemos mantener tanto el equilibrio de la entrega como el consumo de oxígeno que tengamos, ¿no? Luego también es importante que asegure yo mi tubo endotraqueal de acuerdo a qué técnica de fijación pueda tener, ¿no? ¿Qué tipo de paciente? Tal vez tengo un paciente cardiópata que sufrió una quemadura, puedo tener un paciente cardiópata normal que ha sido operado o viene un preoperatorio y ver, esta es una maqueta que es lo ideal, ¿no? El paciente no se mueve, todo intacto, excelente, pero recordemos que nuestros pacientes son seres vivos que tienen pues todas las funciones completas. Y esta foto les traje porque a veces se nos olvida que eh, el tubo lo pegamos. Los dispositivos médicos pues son bastante rígidos y contra la piel que es sensible pues va a producir lesiones. Listo. Usamos bastante el Tensoplast. Hay estudios que certifican que es adecuado, pero esto es una adecuación. El Tensoplast se usa mayormente para pacientes con algún desgarro, alguna parte física, ¿no? Pero también usan el famoso 3M, que es otro tipo de pegamento de cinta adhesiva, microporosa, que también funciona bastante bien. Lo usé yo algunas veces, pero en su mayoría siempre usamos el famoso Tensoplast, ¿no? Simplemente les traje el artículo para asegurar que sí, pues, ¿no? Es un tipo de fijación que usamos en los pacientes pediátricos para ver a qué altura se encuentra, ¿no? Para no tener monoentubamientos y dejar de lado nuestro paciente, como pueden ver acá, como también está muy metido, acarinado o está muy alto, ¿no? Y por último, pues también cómo estoy manejando a mi pobre paciente. Otro de los puntos del tubo endotraqueal que voy a tener es el famoso neumotaponamiento, ¿no? Mi cufómetro, que no pase los 25, tampoco sea menor. Pero actualmente todos los pacientes ya se intuban con un tubo endotraqueal con balón, ¿no? Ese famoso balón para tener un neumotaponamiento. Pero no quiere decir esto que este neumotaponamiento va a ser para que sujete el tubo y no se desplace, sino tiene otra función importante. Más es para ayudar de que no bueno, toda la secreción que se produce no esté pasando hacia el pulmón y podamos tener una famosa neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿no? Aparentemente. Sino también, o sea, esa es parte de eso. Y mantenerlo en límites que son fisiológicos, porque si yo tengo una presión que pueda ser de 35, de 40, pues lo que voy a producir va a ser necrosis en las paredes de mi tráquea de mi paciente. O por último, voy a cambiar la anatomía, ¿no? Lo voy a malformar a mi paciente y esto va a ser simplemente porque no tuve el detalle de manejarlo adecuadamente, ¿no? Las malformaciones. Y por último, el paciente va a terminar pues en traqueostomía, va a ser traqueostomizado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, le causé eso sin darme cuenta, sin conocer, y mi ignorancia fue más grande de lo que debería ser, ¿no? Entonces, eso es bastante importante valorar. Y hoy en día tenemos más personal de fisioterapia, donde nos ayudan
a vigilar, ¿no? Y están un poquito más entrando al campo de la ventilación. Bueno, esa parte indirectamente, pues lo que hacía la enfermera, ellos ya lo están haciendo, ¿no? Lo que hacemos en el instituto es trabajar con ellos en compañía y en equipo, que es lo más ideal, ¿no? Es lo más ideal, siempre trabajar en equipo. Luego es el lavado de la famosa cavidad oral. Recordemos que todo niño pediátrico en ventilación mecánica, la flora bucal va a ser alterada. Entonces debemos de usar un limpiador, pero también eso es controversial, ¿no? Yo creo que en la mayoría ya usamos clorexidina al 0,12 o al 0,2%. Ya, pero usarlo no es simplemente que nosotros hagamos una irrigación y aspiremos. Lo más importante es hacer una limpieza con un tipo de arrastre de limpieza como puede ser un paño, que en este caso usamos gasa. No usemos diluciones que nos puedan disminuir o alterar la flora bucal, ¿no? Nuestra flora normal. Entonces, en un artículo en el 2018 hicieron justamente el uso, ¿no? Para ver si realmente funcionaba, si era eficaz el uso. Pero lo que han encontrado es que también em, reducía de alguna manera ¿no? La neumonía asociada a la ventilación mecánica, mayormente con la clorexina al 2%, pero sin embargo encontraron dos metaanálisis que han alertado sobre un posible aumento de la mortalidad cuando se empleaba como antiséptico oral, es decir, mayor concentración y a cada momento, ¿no? Horario. Entonces, algunas veces otros artículos datan de que tal vez el uso de bicarbonato sea mejor ideal o simplemente hasta agua con sal han usado algunos artículos, ¿no? Eso ya es un protocolo que se debe investigar y valorar en cada unidad. No puedo decir que sí o sí usen esto, usen aquello. Yo creo que es cada servicio que puedan tener. Por último, como decía, si tengo hipertensión pulmonar, el óxido nítrico ayuda bastante al manejo de este tipo de pacientes. Hace que nuestras resistencias pulmonares disminuyan totalmente y se vayan adecuando al flujo, ¿no? Para poder equilibrar la famosa ventilación-perfusión. Otro de los cuidados que yo debo tener es verificar y saber leer mi pantalla, ¿no? Qué tipo, cómo está programado y qué es lo que me bota, qué valores. Pero también las gráficas son muy importantes, ¿no? Recordemos que no debo tener pico menor, mayor a 30, ¿no? En los pacientes pediátricos, evitarlos en todo momento. Y si voy viendo las gráficas, puedo ver que incluso en cada gráfica me está diciendo que mi ventilador, si mi paciente no tiene secreciones, pues tal vez mi ventilador se ha llenado de agua, ¿no? Y por último puede haber desconexión del paciente. Puede también haber el famoso atrapamiento aéreo, un autopiv, se está produciendo un autopiv. Y esta es ventilación un poquito más avanzada, donde ya vamos midiendo muchos parámetros. Simplemente les traje para conocerlos, ¿no? O puede estar el paciente asincrónico, ¿no? Está en modo volumen controlado, digamos, un paciente de 15 años y pues lo tenemos en controlado y no es adecuada la sedación, empezamos a pelear. Puede haber también fuga, mi tubo puede desplazarse, ¿no? O por último, si ustedes pueden observar, el paciente ya respira, pero también puede tener tanto secreciones o puede tener mi tubo que se esté llenando de agua, a pesar que tanto mi volumen inspiratorio y mi volumen tidal expiratorio estén dentro de los parámetros, ¿no? Y para eso existen los famosos circuitos cerrados para la aspiración, los cuales vienen en números y nos ayudan de alguna manera a poder extraer aquellos residuos de lo que produce tanto la enfermedad pulmonar como también un dispositivo ajeno al cuerpo como es el tubo endotraqueal. Todo cuerpo extraño en la boca o en la garganta va a producir reacción y una manera del cuerpo reaccionar es producir secreciones, ¿no? Entonces, el tubo de circuito cerrado, este aspirador de circuito cerrado nos va a ayudar bastante, pero también tiene muchos parámetros que manejar. Dentro de ellos es el diámetro que vamos a insertar, ¿ya?
Por ejemplo, este es un tubo, es un 4.0 aproximadamente, ¿no? Y está fijado en 12, pero tiene, el tubo endotraqueal tiene medidas 15, 16, pero también la zona de aspiración, si se van a dar cuenta, va a tener medidas, ¿no? Va a tener medidas. Ingresando, en el momento de ingresar, voy a poder observar que los números tienen que coincidir con la parte externa del instrumento atractivo. No debo de pasar, no debo llegar hasta el final. ¿Se dan cuenta? Llegó aquel número, coincidió. Y en ese momento tengo que hacer la aspiración. Es decir, aspirar a mi paciente. Entonces, me doy cuenta que deben ser coincididos. No debo ingresar más. Porque la secreción, pues si yo ingreso más, voy a lacerar las paredes bronquiales que son sensibles a la presión. Y también debo de saber en cuánto debo estar mi presión negativa de aspiración. A veces muchos colegas lo conectan en full. Dicen que es mejor aspirar en full. En full, pues te vas a llevar un pedazo de piel, ¿no? O de mucosas. Y lo ideal es mayormente a veces de 60-80, que esté tu presión. Y por último, pues puedes llegar hasta 100 máximo, ¿no? Pero licenciados, son muy densas, mucoides. Entonces existen estrategias para fluidificar también tu moco, ¿no? Y eso lo vemos. Luego, otro punto importante es vigilar mi humidificación, cómo están mis corrugados, cómo condensan y cómo voy empezando yo a poder drenarlos estos, ¿no? Entonces nace el famoso pensamiento del enfermero o de la enfermera que dice, no, está condensando, entonces está haciendo mucha calor y le voy a bajar al no invasivo, siendo que mi paciente está con tubo endotraqueal. Y bien claro me dice esta cascada de humidificación. Si tu paciente tiene tubo, ponle invasivo. Si tu paciente va a usar máscara, ponle no invasivo. Te está diciendo máscara, no te está diciendo tubo. Entonces le pones en tubo, pero tu paciente está en tubo. No, licenciado, está condensando mucho. Entonces, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Fijarte bien, primeramente, tu sensor de temperatura externa. Primeramente, que debe estar seco, adecuado, colocado en ángulo de 90 grados, perpendicular a tu tubo. Y segundo, que tu segundo sensor también esté seco, porque cuando está mojado, pues cambia la temperatura, condensa más. Y además, nunca vas a tener o vas a creer que tu ventilación va a ser siempre seca. Si estás usando agua, estás usando calor, y al usar esto, pues vas a producir humedad, lo cual necesita el pulmón. Es el principio de esta cascada de humidificación activa. Todo el flujo de aire que le estás dando a tu paciente tiene que estar caliente y húmedo. Lo que tú respiras es aire húmedo y caliente, a pesar que en la sierra, en las alturas, respiran pues aire frío. Es por eso que las personas usan pues los famosos chalinas que se tapan la boca y la nariz para poder calentar de alguna manera. Pero en la costa nosotros usamos pues nivel del mar, no usamos eso, porque la humedad es adecuada, llegamos a 70-75%, otros dicen, estamos respirando agua, sí, pero ese agua tiene bastante oxígeno, ¿no? Y nuestras fosas nasales están preparadas para poder calentarlas, son nuestros calefactores. Pero ¿qué pasa en el paciente pediátrico? Pues tenemos todavía la idiosincrasia o el esquema o el paradigma de que no, licenciado, está quemando, está condensando un montón, quema. Bueno, yo creo que deberías un poquito darte cuenta que estos sensores tuyos de acá están mal colocados, ¿ya? Colócalos bien, drena todas tus burbujas, todas tus gotas y empieza de cero. Pero se condensa cada rato, entonces fíjate bien cómo está conectado y que no esté mojado. Sécalos, te van a ayudar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este es un pacientito que se le colocó una ventilación mecánica invasiva, se le prendió la cascada, dense cuenta. Está ahí, está, si nos vamos a retroceder, a ver, si logro, no lo retroceder, ¿ya? Pero dense cuenta el vapor que produce. Y eso, que su cascada ahí está, colocada en invasivo, pero la temperatura no es adecuada, es 26. Entonces, ¿qué pasó? Le colocamos muy rápido el ventilador, no calentamos la cascada. Lo colocamos, ni bien llegó, lo prendimos recién y lo conectamos. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con el paciente?
empieza a hacer esto, ¿no? Su mismo calor empieza a calentar el tubo. Imagínate, le estás enfriando y dentro de poco tendrás bastantes secreciones y dirás, el paciente se llenó de secreciones. ¿Por qué? Porque no tuve criterio primero de poder calentar bien mi cascada que esté a una temperatura de 34, 36, 37. Pero licenciado es mucho, no es mucho. Recuérdate que la temperatura interna que cada paciente tiene es 37,5. No tengas miedo, no tiene fiebre, es tu temperatura normal corporal. Entonces, una vez que he visto la parte respiratoria, me voy a ir a la parte cardíaca, donde ya mis monitores que tengo, de acuerdo a qué unidad voy a empezar a manejar, pues voy a tener bastantes datos por analizar. Entonces, ¿qué voy a registrar? En la parte ventilatoria, mi modo, en qué tipo de modo estoy. Estoy presión asistido controlado, volumen controlado, estoy en ventilación mecánica intermitente sincronizada, estoy en ventilación mecánica controlada, estoy en el famoso modo BiPAP, estoy en espontáneo, simplemente estoy con canal de alto flujo, mi volumen tidal me da lo programado o me da el volumen tidal expiratorio, la frecuencia respiratoria que está programada del paciente, cuánto está dando el paciente, lo más importante, la presión pico, que es simplemente la suma de la presión control con el PEP, ¿no? En cuánto está mi presión soporte, mi presión control y en cuánto está mi fracción de inspiración y también mi CO2. Listo, entonces, ¿qué ítems debo tener en cuenta para yo manejar una buena ventilación? Primero, debo tener que parámetros respiratorios, el FiO2, la frecuencia, la humedad y temperatura, que es importante, el espacio muerto, no adicionar muchos corrugados, la permeabilidad, la presión con que está, la relación inspiración-expiración, la sensibilidad y las alarmas. Nunca apagarlas, sino ponerlas de acuerdo a lo que necesita el paciente. ¿Cómo está mi intercambio gaseoso? ¿Cómo está mi gasometría? La saturación, mi capnografía y mi saturación venosa, ¿no? Mi mecánica pulmonar, cómo está el trabajo, la compliance, las resistencias, la presión de oclusión, las curvas y lo más importante, lo puse en rojo grande porque tengo que ver, vigilar perfectamente mi sedación, valorar mis escalas, tanto es de dolor, de riesgo de caída, de lesiones, y esto es lo que más tengo que tener cuidado. Confort y comodidad de mi paciente frente a una ventilación mecánica. Es algo traumático para los niños como también para los adultos. Y para hacer el destete de esta ventilación debo tener criterios donde debo de tener ya que se ha resuelto el problema, por qué entra la ventilación, debo de ver el intercambio gaseoso, cómo está mi PAFI mayor de 200, mi PEP que sea menor de 5 o esté igual a 5, un FiO menor de 50, un pH de 7,25, mi presión de oxígeno mayor de 60, mi PP también, ¿no? Después mis consumos de oxígenos que estén estables, la parte cardíaca, ¿no? Mis temperaturas sean menor de 38, mi hemoglobina sea adecuada, mayor de 7, mayor de 10, mi protección aérea esté bueno, mi paciente esté aparentemente el estado mental adecuado, la tos sea adecuada. Y de acuerdo a eso pueda yo valorar cada placa de mi paciente de acuerdo a cómo pueda ver. Y muy importante, cómo valoro la calidad de mi ventilación mecánica con la famosa gasometría arterial, ¿no? Pero sí, y ahora me vas a decir cuál es una acidosis, una alcalosis, lo sé de memoria cómo leerlas, pero también debes saber interpretarlas en pacientes, pacientes con cardiopatía. Por ejemplo, es una cardiopatía de un paciente que le han hecho simplemente un Band pulmonar, pero te das cuenta que está con un CO2 recontra elevado, un pH recontra bajo y su bicarbonato está recontra elevado. Entonces están, de alguna manera, se están compensando los dos, ¿no? Pero es una cardiopatía que tiene que mejorar los parámetros, sí, pero mira su saturación, es 84. Es un Band pulmonar, no necesitas que una sature 100%. ¿Por qué? Porque al hacer un Band pulmonar, la arteria pulmonar que es ancha le están reduciendo porque hay un hiperflujo pulmonar. Y al reducir, pues van a cambiar los parámetros poco a poco. Y en este AGA que yo les traigo acá, que también cambia. Es otro paciente que tiene una saturación del 99,9%. El lactato está bastante bueno, pero el pH está totalmente alterado. Está hiperoxémico, pero su CO2 está elevado. Entonces es un paciente que está con tubo endotraqueal en modo espontáneo, pero
está sedado. La colega le puso una sedación porque estaba muy inquieto. Le dijo, lo cedo porque me está molestando. Lo voy a sedar, pero miren lo que le pasó por sedar. El CO2 incrementó, pero sigue saturando bastante bien. Su PAFI es bastante bueno. La hemoglobina que tiene el paciente es 9 y es bajo de alguna manera, pero satura bastante bien, ¿no? Entonces, estas cositas hay que tenerlas en cuenta bastante. ¿Qué pasa? ¿Qué interfaces voy a usar a la extubación de mi paciente? Puedo usar el famoso pronasal, ¿no? Puedo usar los pronasales internasales, puedo usar los tipos chanchitos, puedo usar también la cánula de alto flujo, o por último las nebulizaciones que necesita mi paciente, ¿no? ¿Hay complicaciones después de la reparación quirúrgica de la cardiopatía? Sí, hay bastantes complicaciones. Y una vez de las complicaciones que tenemos es de que se va mayormente a complicaciones de la ventilación mecánica posoperatorias prolongadas. ¿Por qué? Puede haber derrames pleurales, puede sangrado excesivo y puede ocurrir paro cardíaco, ¿no? Y lo que más llama la atención, miren, esos porcentajes, tanto de sangrado excesivo, paro cardíaco, son las infecciones sistémicas. Y dirán, pues todo paciente en la UCI se infecta. Sí, se infecta. ¿Por qué se infecta? ¿Por qué creen que se infecte? Se infecta ¿por qué? Por muchas causas. ¿Y cuáles son las causas más claves? El lavado de manos, el uso inadecuado de los EPPs y el uso excesivo de aparatos que no vienen al caso en las UCIs, ¿no? Entonces, nos gusta el aparato en la UCI y nos gusta manejar a nuestro paciente con nuestro aparato, ¿no? Entonces, pero existen implementaciones exitosas en cuanto a salaceras para mejorar todo esto, ¿no? Y en lo posible yo creo que vamos a ir cambiando poco a Ahí poco. donde dice más, por Entonces, acá, en la prevalencia del delirio también es otro de los casos de la UCI. ¿Qué pasa? Que los pacientes, pues en la UCI, les lo sobresedamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se mueve y dices, no, el paciente está mal sedado. No, el niño tiene dolor. La sedación no te quita el dolor. Algunos te pueden quitar, algunos no. Y es por eso que se adicionan bastantes analgésicos, incluso opiáceos, que nos van a ayudar a manejar el paciente, ¿no? Todos los pacientes que no han sido adecuadamente manejados, o sea, han sido sobresedados, van a llegar Tío, sí o sí. préstame un cafecito, para llevarle para papá. Entonces nos van a ayudar a llevar a, a tener bastante sedación, ¿no? Entonces vamos a usar ya también en los niños escalas que puedan mejorar y evitar el delirio en los niños con cirugía cardíaca, ¿no? Entonces siempre va a ser importante, pues, usar un predictor que nos pueda decir este paciente si va a sufrir delirio porque le estás sobresedando o estás retardando mucho tu terapia ventilatoria, ¿no? En lo posible, ventilación en corto tiempo. También hay artículos que nos ayudan a ver cómo un programa educativo multimodal para mejorar las competencias de las enfermeras en el reconocimiento del delirio en una unidad de cuidados críticos intensivos. ¿Por qué lo puse? Porque nos gusta lo fácil, nos gusta sedarlos y está tranquilito los pacientes. Así puedo manejarlo y monitorizarlo. Es verdad, podría ser fácil, pero el reto es que no trabajes a lo fácil, sino que trabajes a lo que realmente necesita el paciente. ¿Ya? Entonces, este diseño, pues, fue un estudio cuantitativo descriptivo y tuvo una intervención educativa. Y mejoró bastantemente. Yo creo que la educación nos va a ayudar a mejorar bastante este tipo de pacientes porque mejoró los conocimientos, las actitudes y los comportamientos de las y de los enfermeros, ¿ya? Respecto a lo que pueda darse en estos pacientes. Pero también debo de vigilar a mi pacientito que esté en sedación, la parte ocular. Y usamos lubricantes como los carbómeros, las lágrimas artificiales, para evitar que el niño pues tenga bastantes lesiones corneales, ¿no? Y artículos que datan que incluso al segundo día ya había lesión porque
porque la lubricación era escasa y además, por la oxidación que se usa, hay una hipoactividad tanto de las glándulas, ¿no? También las lesiones por presión es otro de los casos caóticos porque están elevadas. Vamos a tener bastante presión en los niñitos en las orejitas, en el occipucio porque la cabeza pesa mucho, le tenemos mucho tiempo de esta manera con el ventilador mecánico y la descompresión se hace en un periodo largo, no lo hacemos muy seguido, ¿no? También tenemos lesiones por los sensores que usamos y hasta a veces necrosis en los taloncitos de los pacientes. Entonces, el cuidado crítico del paciente va a ser siempre el cuidado vocal, evitar las úlceras, el CAF que debemos vigilar, la analgesia, el aseo del paciente que tiene que ser adecuado, ¿no? Las aspiraciones determinadas, control, lubricación de los ojos, una adecuada sedación, una elevación de la cabecera que sea de 30 a 45 grados, los catéteres que no utilicemos en lo posible retirarlos, pero de preferencia, pues si usamos un central para solamente infusiones y no bolos, y un catéter aparte para mis bolos necesarios, pero no sobre colocarlos, ¿no? Siempre verificar la glucemia, evitar siempre estar vigilando la tromboprofilaxis mecánica, las arritmias que son muy clásicos en esos pacientes, la boquita, como les mostré esa foto de ese niño que estuvo largo tiempo en ventilación y lo que hacían era fijarlo muy pegado al tubo, ¿ya? Y prevención del pie equino, porque los niños en ventilación se atrofian los piecitos, ya se atrofian de todas maneras. Sujeción del tubo endotraqueal. Entonces, los cuidados críticos tienen ese acrónimo para poder identificar a cada uno de sus pacientes. Bueno, aprovechar que en la marca, en la empresa WP Soluciones, hay tipos de interfaces que pueden darnos apoyo en este tipo de ventilaciones. Como tenemos las Air Liquid, donde nos da ventilación mecánica no invasiva, nos dan los pronasales con el famoso pillón, que es un NSIPA burbujas, el cual ayuda a los niños neonatos que nacen con cardiopatías, darles presión al final de la expiración, porque los niños no necesitan oxígeno, lo que necesitan es presión. El número de cánulas, tenemos los gorritos, los sujetadores, los arnés, que ayudan a tener mejor equipamiento en el manejo de la ventilación, como también nebulizaciones con malla vibratoria por un nuevo artículo que salió, que es más pequeño y produce una micra de cada burbuja, ¿no? Actualmente ha llegado una máquina donde tiene una modalidad de cánula de alto flujo, bajo flujo y también el famoso CPAP, ¿no? Ya tienes CPAP, puedes usar tu mismo corrugado de cánula de alto flujo, te puede servir como un CPAP de soporte. Además tiene otro modo inteligente que es el famoso Flow, ¿no? Que nos va a ayudar a ver otras características, ¿no? Entonces, esto es un Micom, marca Micom, es el ventilador de cánula de alto flujo, pero maneja alto flujo, bajo flujo, el CPAP, la humidificación, que es de 1 a 7 niveles, es decir, puedo tener humidificación baja, humidificación alta, y el manejo inteligente. Esta es la máquina que tiene pantalla de monitorización, que te monitoriza la saturación y la frecuencia cardíaca del paciente y tu modo que le estás dando al paciente, ¿no? La temperatura de la, del gas que está entrando, la humidificación, el fío, y estos son tus parámetros de ventilación. Aparte, mide el famoso índice de ROX para tener un mejor grado de manejo de ventilación. Tiene memoria para ver en cuántos días ha ido manejándose ese paciente. Y pueden ver acá su monitor que va incorporado. ¿Sí? La modalidad es bastante buena. Para mí es de fácil uso. Tiene el modo CPAP, tiene el modo em, la cámara de alto flujo, la humedad, tiene el modo EUFLOW, que puedes personalizar tu flujo, tu saturación y tu FIO2 y automáticamente, si bajase tu saturación, pues la máquina incrementa tu FIO2, ¿no? Hasta máximo de 85 te puede dar, o mínimo de 30, ¿no? Ese es en personalizar, incluso tiene el modo
de ira tipo 1, automáticamente te bota qué flujos debes manejar, cuánto es su saturación y cuánto de FiO2 máximo. Y en la ira tipo 2 también te dice en cuánto debe ser su flujo, la saturación y su FiO2 que puedes tener. Esta es la marca Micon, que también tiene cánulas en todas las tallas, desde para neonatos, que es doble XS, ¿no? Y en adultos tiene pues el famoso SML, que te ayuda a darle cánulas de alto flujo a tu paciente. También tiene para traqueostomía, pacientes traqueostomizados, y su estudio pues ha ayudado a determinar que con esto han podido ver que han usado más flujo que oxígeno en los pacientes con IRAS tipo 1. Por último, para terminar, ya no aburrirlos, pues he querido colocarles esta diapositiva donde nos habla los famosos 7 hábitos que todos debemos lograr, todo el personal de enfermería. Trabajemos en equipo y siempre llegando a la relación ganar-ganar, que todos ganemos, no solamente el equipo de enfermería, sino también el paciente y todo el equipo de salud, ¿no? Y por último, siempre retroalimentarnos, ¿no? Usar la sinergia, uno puede saber más que otro, pero enseñar nos hace más simpáticos a todos. Y darle las gracias, para mí es siempre el arte de servir. Es una pacientita que muy carismática, que en tiempo de pandemia, pues me pidió que le tomara una foto. Yo aproveché en tomarle y con el permiso de ella le dije que iba a publicarlo en mis PPTs y me dio el permiso y el consentimiento. Y esto también para motivarnos. Yo creo que los dibujitos nos ayudan bastante a ver que alguien con ideas locas puede sacar nuestros mejores talentos y hacernos despertar lo que tenemos dentro. Muy bien, gracias. Espero que haya sido de su atención. Bueno, muchísimas gracias. Licenciado Jordan, buenas noches. Hola, ¿cómo Hola, estás? Ruth. La verdad que, bueno, como enfermeras en conexión, felicitarle por su excelente ponencia, muy, muy bonito, muy preciso. Creo que nos ha plasmado muchísimas cosas de nuestro actuar diario, ¿no? De lo que debemos hacer como enfermeras frente a la intervención en los pacientitos que están sometidos a ventiloterapia. Licenciado, una pregunta. Según su experiencia, ¿en qué porcentaje se da la condensación de corrugados en su unidad? Ya, porcentaje. En su mayoría, de acuerdo al tipo de corrugados que tengas. ¿Recuerdas que usábamos los famosos reutilizables, ¿no? Con trampa y que siempre la trampa tenía la función exactamente de poder captar toda esa condensación y estar descartando cada vez que se Denise, llenaba, ¿no es cierto? Ahora tenemos corrugados que vienen sin trampa, vienen por dentro, tienen una conexión de circuitos ya de estoy acá, amiga. alambre o de termómetros que hacen que se pueda calentar Ahora y humidificar de alguna gestionar manera, ¿no? Entonces, esto hemos visto que sí, todavía aún así se siguen condensando. Entonces, el detalle va a ser siempre, como les digo, en la colocación perfecta que debemos tener del sensor de temperatura externa. Si ustedes recuerdan cuando arman sus ventiladores mecánicos, arman un cable externo que es el color azulito, ¿ya? Ese color azulito pues tiene la función exacta de poder sensar la temperatura. Y acá les muestro nuevamente, ¿no? Miren, este, ¿cuántos faltan, baño? este de acá, este sensor de acá que no sale bien claro, es Oh, el termómetro externo vaya. azul. Si se moja, como pueden ver que está mojado, pues nos va a dar una falsa temperatura. Y si está mal colocado, lo colocamos de costado, lo colocamos a la parte de abajo. Nosotros a veces Sí, tenemos está ya, ¿no? a la parte de abajo, pues esto se va mojando dentro de los corrugados y sensan mal, ¿no? Entonces, cuando coloco mal, voy a tener que mi corrugado se va condensando más frecuentemente de lo que es. Y otro punto, el otro sensor externo, de acá como puedes ver, está húmedo y no he podido descartar todas mis gotas, ¿no? Todas mis gotas no están descartadas. Está Entonces, caliente. es por eso que
Pasa eso, ¿no? Pasa eso. Entonces, me dices, ¿con cuánta frecuencia? Con mucha frecuencia. Pero hemos aprendido que secándolo, descartando toda, drenando todas estas gotitas, con la vibración que hacemos con los pequeños golpes, pues duran más tiempo, ¿no? Duran más tiempo y hacen menos condensación. Entonces, evitar en lo posible no cambiarle el modo, jamás, no lo hagan. No es recomendable tampoco, ético. Es cuestión de que te des cuenta que algo está fallando dentro de tu circuito, ¿no? Eso es lo que te quería hacer ver. Muchísimas gracias, licenciado. En el chat tenemos algunas preguntas. Le voy a Ujú. leer. Ana Zulca le dice, excelente, licenciado, muchas gracias. Fiorella Rivera, excelente ponencia. Gladys, muchas gracias. Enseñarnos nos hace más simpáticos. A Pasa Guevara Diana, felicitar su excelente ponencia. Quería consultarle, en su experiencia, ¿qué opina del uso de los filtros de humedad y calor? Ya, ella me está hablando de los famosos HMD, ¿no? Son los famosos filtros de interacción humedad. En los niños no usamos porque la humedad en los niños es más alto que los adultos. Por eso usamos humidificación activa. En los adultos sí usamos filtros porque los filtros van a darnos la misma humedad y el mismo calor de nuestra respiración, ¿ya? Entonces, en los niños mayores de 15 y 16 años sí usamos, pero la durabilidad es 24 horas. ¿Por qué? Porque ese es su tiempo de vida. Algunos te pueden durar hasta 48, pero es raro, ¿no? Porque se llena de secreciones, el paciente tose, lo moja, lo malogra y tienes que estar cambiándolo. En cambio, en modificaciones activas, lo que usamos más son los circuitos cerrados para aspirar las secreciones de los pacientes. Y en los niños sí, pues sí usamos sí o sí, para lo cual debemos de tener un poquito de manejo más delicado y experticio en nuestra cascada, que esté con un buen nivel de agua, que mi termostato, si esté empezando a sonar la alarma, lo setee nuevamente, lo ponga en cero, lo vuelva a setear y me vuelva a medir las dos temperaturas, porque cuando yo seteo, es decir, aplasto, voy a aplastar los dos botones, tanto de silencio como de los modos, si los aplasto simultáneamente va a empezar a setearme, es decir, me va a mandar cuánto está la temperatura en la salida y cuánto está la temperatura en el otro extremo. Entonces se van a unificar y nuevamente va a medirlos. Pero para hacer esto, previamente he debido secar, que no debe tener ningún tipo de burbuja, debo de tener que esté drenado todas mis gotas, esté aparentemente seco mi tubo la parte interna. Y además, si es posible, cuando yo retiro este termómetro, porque eso tienen taponcitos, lo retiro, lo seco y lo vuelvo a colocar. Ya está seco mi sensor de temperatura y cambia automáticamente esta temperatura. Cambia a lo que realmente es. Y lo debo de tener en ángulo de 90 grados. Recuerden, ángulo de 90 grados en mi corrugado. 90 grados. ¿Para qué? Para que no se moje por la gravedad. Pues el flujo pase normalmente por ahí y no lo moje. Simplemente sense mi temperatura. Esa sería mi respuesta. Perfecto, licenciado. Seguimos con las preguntas del chat. Ruth Quispe Bartolo, muchas felicidades, muy claro el tema. Vale, hermosa clase. Ani, gracias, doctor Jordax, por su excelente ponencia. Alejandra Pinchuk, excelente la clase. Rita Santiago, no sé si es una mención o una afirmación o una pregunta. Ella nos dice que la temperatura del ambiente influye en la condensación de corrugados. Buena pregunta. Y le diría que sí. Recordemos que las UCIs manejan temperaturas ambientes que van de 18 hasta 22 grados, ¿no? Pero algunas UCI a veces les malogran el filtro y su temperatura es tan baja que la gente misma trabaja de frío y a menor frío, pues estos tienen calor elevado y condensan más. Sí, tiene mucha relación. Entonces es como si tú te fueras ahorita al Ticlio en tu camioneta y vas a ver que tus
ventanas se empañan porque tú tienes calor corporal y toda la temperatura es estándar, ¿no? Y entonces cuando empiezas a pasar por un lado frío, empieza a condensarse la parte interna. Igual, si tienes temperaturas muy bajas, las condensaciones van a ser muy seguidas. Pero si tienes un promedio que es de 21 a 22, va a ser bastante escasas. Bien, Rita, gracias por la pregunta. Bien, perfecto, licenciado. Continuamos con las preguntas. Jacqueline, gracias por su amena ponencia. Nori Peña, excelente ponencia. Mari Soledad Paredes, excelente ponencia. Milagros Guamaní, gracias por su excelente ponencia. Llanos, linda clase, muy entendible. Gloria Gómez, felicidades, licenciado Jordax, excelente ponencia. Por favor, ¿podría comentarnos si en INCOR usan los banders de prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica? Gracias por la pregunta, Lorita. Mira, los banners mayormente van a seguridad de infecciones, ¿no? Entonces, son paquetes que se manejan. Y dentro de esos banners está la famosa, pues, tanto el uso eh, de la limpieza de la cavidad oral, el cambio de los corrugados, ¿no? Pero han cambiado los parámetros, tanto al uso de los, como les comentaba, ¿no? A los lavados, al uso de clorexidina y el tiempo de cambio de ventiladores mecánicos. Llegamos a un tiempo en que se cambiaba sí o sí cada 15 días, otros cada 7 días, pero la nueva norma o los nuevos ítems en cuanto al manejo de los corrugados es hasta cuando un corrugado ya pues, no tenga funcionalidad, se queme, se malogre, tenga alguna imperfección, se rompa, pero no tenemos ventilaciones muy prolongadas en todos los pacientes. De los 10 pacientes que tengas, quizá uno sí tenga ventilación bastante prolongada, pero estos ya a los 14 días, 12 días, ya se esté evaluando quizá hacerle una traqueostomía o ya haya tenido una extubación previa, frustra, y eso pueda incrementar la reintubación. Y la reintubación es uno de los factores importantes de mayor porcentaje en lo que producen neumonías asociadas al ventilador mecánico o las famosas neumonías intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque al momento que tú intubas, estás rompiendo la barrera de protección de la cavidad oral. ¿Por qué? Porque estás insertando un objeto que está llevando con toda la flora de la boca está pasando a la tráquea y ya estás indirectamente infectando. Entonces, un bundle de prevención mayormente es en cuanto al uso de ventiladores es mínimo que usamos, ¿no? Y, y la pregunta es buena porque em, es hacernos recapacitar en vigilar primeramente que tu paciente, una vez que esté en ventilación mecánica, tú seas o tú seas el pionero o la pionera en que en la brevedad posible le retiren. ¿Y de qué manera? Que tenga una ventilación adecuada, una sedación adecuada y pueda tener dinámica pulmonar adecuada, es decir, la sedación, menos sedación. Y si se agita tu paciente, pues dale algo por el dolor. El dolor, el manejo del dolor es muy importante, no lo cedes. Nunca cedes a un paciente sin indicación médica. Tampoco lo paralices, ¿no? En lo posible no paralizar al paciente. Paralízalo siempre y cuando tenga compromiso bastante de la parte pulmonar, una hipertensión pulmonar. Y el médico te diga, ¿sabes qué? No, pues no. No puede estar solamente sedado, tiene que estar paralizado. Pero eso toma tiempo, sí. Pero si es un simple CIA, CIB, no te vas a aventurar pues a paralizarlo, imagínate. Ya sería una crueldad total si tú lo paralizas. Pero licenciado, el médico me ha indicado. ¿Y tú qué te pasó contigo? ¿Qué pasó con tu criterio? ¿Qué pasó con tu conocimiento? ¿Dónde se fue? Tú también eres el defensor de tu paciente. Es tu paciente. Es de ti. Si tuyo es, sabes valorar lo que tienes, defiéndelo. Y dile que no. Simplemente dale confort, comodidad. Algo le está molestando, le tiene dolor. Pásale un analgésico, le va a calmar, dale confort y eso va a darle mejor conexión al paciente y va a tener mejor ventilación, ¿no? Y pues de todas maneras aprovecho el saludo para ese grupo enorme que me ha enseñado bastante la ventilación. Mi grupo lo llamábamos silencio porque en nuestro grupo hemos disminuido la gran cantidad de decibeles de sonido que nos producían las alarmas
Y cuando se producía una alarma, no llamábamos la atención, sino nos juntábamos dos o tres colegas y lo acompañábamos al colega que tenía su monitor prendido en alarmas. Le decíamos que debería verificar su alarma y nunca suspenderlas. O sea, no podía en ningún momento suprimir alarma, es decir, apagarlo la alarma. No tenía que ponerle parámetro adecuado y buscar la causa por qué sonaba, ¿no? Y una de sus causas era de que estaban mal cronogramados sus alarmas, ¿no? El monitor estaba en neonatal, pero el paciente era pediátrico. Y obvio que te iba a sonar siempre, ¿no? Entonces, yo con ese grupo, pues hicimos bastante. Y lo llamamos el silencio, así nos bautizamos. Y porque trabajamos bastante bien, trabajamos en equipo, todos los equipos trabajan bastante bien, sino que nos acostumbramos, rotamos buen tiempo con ellos y hemos hecho muchas cosas bonitas. Y una de ellas es eso, disminuir los decibeles, usar menos ventilación mecánica, menos sedación, mayor trabajo en equipo. Nos ayudábamos bastante, nos apoyábamos y pues hasta ahora ya que no estamos ya juntos, nos recordamos bastante, ¿no? Entonces aprovecho la oportunidad de saludarlos a todo mi grupo de ahí. Gracias por la pregunta. Bien, licenciado. Rita Santiago, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Vale, nos tiene una pregunta. ¿Qué tiempo debemos calentar el agua de la carcasa antes de conectar al paciente? Mínimo el que sea pues entre 20 minutos, porque ya sabes a qué hora va a llegar tu paciente. No intubas en un minuto y ya lo colocas a ventilador, ¿no? Ya tienes que tener a proyectarte. La enfermera tiene ese sexto o séptimo sentido de que ya sabe o se proyecta cuáles son los factores de riesgo a lo que va a ir mi paciente. Mi paciente está hiperventilando, está empezando a hacer trabajo respiratorio, no le hace, y el médico dice, ya, muy bien, entonces el paciente va a ser intubado. Genial, ya el equipo se acerca. Entonces, como trabajamos en equipo, le va a dar el apoyo. Y el que ya dice, yo me equivoco del ventilador, listo. Programa su ventilador y de inmediato prende su cascada y empieza a funcionar esa cascada. Y se va calentando hasta que el médico dice, ya pásale la sedación, vamos a hiperventilar, le damos superoxigenación, pasa 2 o 3 minutos, listo, voy a intubar, 1 minuto más, son en total 10 15 minutos, hasta 20. Para eso ya está calentado y las temperaturas ya están adecuadas, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bien, perfecto, licenciado. Y como última pregunta del chat, nos escribe María Elena Cuba. Excelente ponencia, como siempre. Consulta, en su experiencia profesional, ¿qué tan favorable o no es la práctica rutinaria de mejorar la ventilación al usar BPP y al hacer la instalación de agua o lavado a través del tubo endotraqueal? ¿Se puede relacionar a un aumento de neumonías intrahospitalarias? Marilena, muchísimas gracias por tu pregunta y gracias por tu asistencia. La pregunta es bastante buena, muy buenísima le diría, ¿no? Y lo que me preguntas acá es el BPP, es lo que usamos el famoso AMBU, ¿no? La bolsa de presión, que AMBU es la marca, ¿no? Lo llamamos la bolsa de resucitación, en algunas partes usamos válvula. La instilación ya no se usa porque lo que ingresas no va a salir en la cantidad. Si usamos 13 ml, 5 ml, eso se va a difundir por todo el pulmón y no va a sacar lo que queremos extraer, que son las secreciones. Para eso existe la famosa terapia inhalatoria, donde usamos nebulizaciones para fluidificar que el cuerpo, al tener un cuerpo extraño, no sea, los pulmones, al sentir cuerpo extraño, pues hacen la expulsión por su modo ciliar de las células y empiezan a expulsar las secreciones y podemos aspirarlo, ¿no? Entonces, el lavado no es recomendable y tampoco la bibliografía nos dice que no debemos instilar al paciente por los tubos. Puede estar asociado cuando usamos repetidamente a infecciones relacionadas al ventilador. Puede ser que sí, como también puede ser que no, porque actualmente los tubos vienen con una fibra protectora que evitan que haya colonización de bacterias, ¿no? Pero no está tan demostrado al 100% con los artículos o la enfermería basada en evidencias, ¿no? En lo posible no lavarlo, no hacer el lavado, simplemente hacer drenaje. Si el drenaje es postural, puedes drenar a tu paciente de manera lateral, derecha, izquierdo.
Puedes sentarlo un poco más, ayudarle, ¿no? Vibrarlo, la vibropercusión ayuda bastante a la movilización. Y también el tipo de aspiración que le vas a hacer, ¿no? Una presión negativa adecuada, como dije, de 60-80, y si es muy denso, mucoide, pues a veces con la simplemente ventilación a presión hace la reacción del flujo, hace cuando tú hiperventilas, pues el pulmón te responde y cuando te responde moviliza esa secreción y se mueve ese moquito y ya lo puedes aspirar, ¿no? Es una buena técnica y evitar en lo posible aspirar en el circuito abierto, porque el circuito abierto podemos hacerlo otra vez porque nuestro circuito cerrado no funciona. Entonces, para hacer esa aspiración previa, oxigenación, bien oxigenado, buena presión, aspirar rápidamente y nuevamente conectar al ventilador mecánico. Eso sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Bueno, licenciado Jordan, muchísimas gracias. María Rojas también en el chat nos dice muchas gracias por su exposición, muy buena ponencia. Y bueno, licenciado, de parte de Enfermeras en Conexión, le estamos muy agradecidas por tomarse este tiempo y poder compartir su amplia experiencia en este tipo de temas. En realidad a nosotros nos nutre un montón porque ya viene usted cargado de muchas situaciones con sus pacientes, trabajos, como usted mismo lo ha mencionado, en grupos, para poder definir de repente qué situación les iba mejor o qué actividad les ha ido mejor. Y la verdad, muchísimas gracias a nombre de Enfermeras y Conexión y también de todas las participantes. La verdad, esta ponencia hemos tenido buena llegada a más de 50 participantes en toda la ponencia. Creo que es una muy buena cantidad. Y bueno, ojalá todavía haya oportunidad de volvernos a conectar y que usted nos pueda brindar sus conocimientos en algún tema de su dominio. Muchas gracias. Ruth, a ti las gracias por la invitación, a Ebony por la invitación que me hizo en un principio. Y cuando necesiten ustedes, cuenten con mi apoyo. Estoy dispuesto siempre a compartir lo que poco que conozco, porque a veces es un mundo y si empezamos a ingresar, pues nos mareamos, ¿no? Pero yo creo que lo que uno aprendió lo comparte ya un poquito evidenciando, basando en evidencias que otros artículos lo manifiestan, ¿no? Y siempre he dicho que yo creo que no hay mejor enfermera que aquella que va con la vocación de servir al paciente y no en beneficio de ella, sino en beneficio del paciente, ¿no? Entonces, lo que sí recalcaría más es que disminuyamos el uso de los dispositivos porque se ha hecho un vicio y veo en todas partes, ¿no? En todas las partes que puedo visitar, pues se nos ha hecho costumbre. Tal vez estamos ahorita en el trabajo y estamos usando de alguna manera, sí, pero lavémonos las manos y no nos distraigamos mucho en el paciente pediátrico. Lo digo porque, pues, cuando iniciamos pediatría, la UCI pediátrica dirán, pues, pero ¿por qué Jordas? Eres varón, eres enfermero, ¿por qué a los niños, no? Yo rompí muchos paradigmas en cuanto a muchas enfermeras y muchos médicos decían, pero un varón enfermero en pediatría es raro. Pero cuando vieron mi trabajo, pues sí, pues rompí esos paradigmas. Me encantan los niños bastante y pues nada, no, o sea, adelante para ellos, ¿no? O sea, hay que darle todo con ellos. Pues nada. Muchas gracias. Ujú. Muchas gracias, licenciado. La verdad que nos sentimos muy orgullosos como colegas nosotros de contar con usted. Se ve que le apasiona bastante su trabajo, al igual que muchas colegas también. Y sin embargo, en el chat seguimos recibiendo aplausos de Vale. Gloria Gómez dice sí, otra ponencia. Diana Morán, sí, otra ponencia. Jenny Díaz, muchas gracias, licenciado, por compartir sus conocimientos. María Rojas, otra ponencia. La verdad nos conmueve también la sensibilidad con la que maneja a los pacientes y creo que eso es lo que muchas veces nosotros perdemos en nuestro actuar diario, ¿no? A veces nos deshumanizamos, como usted dice, de manera rutinaria, no, necesita esto, armado esto, y tratamos de enfocar de repente el cuidado utilizando tecnología blanda,
¿no? Pero tecnología dura, pero sin embargo, se puede prevenir, se puede evitar, créanos que nos vamos a recordar siempre que hay que evitar llegar a utilizar dispositivos invasivos en mejoría del paciente. Muchas gracias, licenciado. Claro, Rosita, muy amables, pues bien ustedes. Gracias por la invitación y a ustedes, chicas, gracias por los saludos. Yo creo que ustedes nos motivan a seguir adelante. Yo creo que con esto, gracias, Tucumán. Excelente, en serio, ¿verdad? Sí, un fuerte abrazo. Sí, Bueno, ahora yo, y siguen saludando. gracias, Ruth, Ebony nuevamente y a todos los Gracias, asistentes. licenciado. Sí, dime, Ruth, dime. Ok, licenciado. Le quería mencionar que en este chat o en esta participación tenemos colegas de otros países Ah, mm, y están muy mm, contentos de haber escuchado su ponencia. ujú. Muchas gracias. Listo, un fuerte abrazo, bendiciones y nos vemos. Me desconecto. Gracias.